Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Arranquemos con los buenos titulares semanales. Revisemos lo mejor de la semana en el fútbol ecuatoriano. Te cuento que nuevamente se encendió la polémica con el tema Darwin Guagua y su convocatoria a la selección del Ecuador absoluta en la fecha de eliminatorias del mes de marzo, cuando la Tri se enfrentó ante la selección de Chile y ante la selección de Venezuela. Lo que sí te puedo adelantar es que por ahí se filtraron algunos audios de que este tema ya sea un tema más de negocio, que inclusive puede ser investigado por el TAS. Ya te cuento más adelante que el tema está picantito, picantoso, como te gusta mi pana. Y también como siempre información de los futbolistas en las diferentes ligas. Liga Mexicana, tenemos goles en la Major League Soccer. Marcó Anderson Julio, marcó Pedrito Vite, que posiblemente su futuro está en el fútbol de Europa, ya te cuento en qué país. Y también información del ámbito local, Liga Pro, tabla de ubicaciones. Y también noticias del fútbol ecuatoriano, de Liga, de Barcelona, de Emelec, así que mucha info. Pero antes de comenzar tienes que suscribirte, mi loco. Activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comparte el buen video. Y sin más, comenzamos. ¿Y qué te parece, mi bro, si viajamos al fútbol de la Liga 1 de Perú? Revisemos cómo le fue al elenco del Universitario, que le goleó en condición de local 6-0 al elenco de UTC Cajamarca. Para este cotejo jugó el exfutbolista de la Católica como titular. Estuvo presente José Carabalí, ingresando desde el once inicialista y saliendo al cambio en la segunda etapa. Pero bueno, mi pana, revisemos rápidamente la tabla de ubicaciones. Eso sí, te cuento que todavía falta que juegue Alianza Lima versus Comerciantes Unidos. El cotejo está pospuesto. Y asimismo, donde juegan otros futbolistas ecuatorianos, falta que juegue el Cienciano y también el ADT, donde juegan los futbolistas tricolores Joao Rojas y John Narváez. En el Cienciano juega Carlitos Garcés. Pero bueno, vamos a la tabla de ubicaciones. En primera ubicación está Universitario, que tiene 23 puntos. Le sigue Garcilaso con 20 unidades. Tercero Melgar con 19. Cuarta Alianza Lima con 19 puntos. Y quinto Sport Huancayo con 16 unidades. Y pasemos al fútbol mexicano. ¿Qué pasó con el Pachuca? ¿Qué pasó en la eliminatoria? Te contamos que le ganó en condición de visitante 2-1 al Monterrey. Y así el elenco del Pachuca, donde juega el lesionado Andrés Micolta, avanza a los cuartos de final, donde tiene que enfrentarse al equipo del América, a las Águilas. Y ya que estamos aquí, revisemos cuáles son los otros cruces de cuartos de final del fútbol mexicano. Te cuento que Necaxa se cruza ante Tigres, León versus Cruz Azul, y el Toluca tiene que definir ante un equipo que sale del cotejo Pumas versus Monterrey. Ahí te dejo la info completita. Y de una mariluna pasemos al fútbol norteamericano, como le fue al equipo de Leo Campana, el New England Revolution. Con Leo Campana saltando nuevamente como titular, su equipo le ganó en condición de visitante 1-0 al equipo Charlotte FC. Leo Campana, como te digo, ingresó como titular y fue cambiado en la segunda etapa. Y te cuento que tuvimos duelo de ecuatorianos en el fútbol norteamericano Major League Soccer. Te contamos que el FC Dallas en condición de visitante, donde juega Anderson Julio, que marcó un gol, marcó su tanto al minuto 69. Y también de Patrickson Delgado, el FC Dallas le ganó en condición de visitante 4-3 al equipo de Allen Obando, al Inter Miami. En este cotejo también marcó Allen Obando, el ex atacante de Barcelona, al minuto 29. Además también te cuento que Leo Messi reaccionó muy bien al ver que Allen Obando marque su primer tanto con el Inter Miami, con el conjunto norteamericano. Enhorabuena por el exfutbolista de Barcelona. Esperemos que siga marcando más goles y también esperemos que siga ganándose la confianza del jefecito Javier Mascherano, técnico del Inter Miami. Para este cotejo, Allen Obando ingresó como titular y fue cambiado en la segunda etapa. Igualmente Anderson Julio para el FC Dallas ingresó desde el arranque del cotejo y jugó los 90 minutos. Y mientras tanto Patrickson Delgado, el exfutbolista de Independiente del Valle para el FC Dallas, solamente vio la ganancia de su conjunto desde la banca de suplentes. En cambio te cuento que otro exfutbolista de Independiente del Valle, Joao Ortiz, ingresó como titular con el equipo Timbers en la buena ganancia en condición de visitantes 4-2 ante la Galaxy. Joao Ortiz ingresó como titular, como te cuento, y fue cambiado en la segunda mitad. Y ya para finalizar la buena info con el fútbol norteamericano Major League Soccer, tenemos doblete del buen futbolista, otro ex Independiente del Valle, te hablo de Vite, que marcó doblete con su equipo, el Whitecaps, en la buena ganancia en condición de visitante 3-1 ante el equipo de Minnesota. Pero también te cuento que la semana de Vite fue perfecta, mi brother, ya que el día jueves en la Conca Champions semifinales ante el Inter Miami dio una asistencia para el primer tanto de su equipo, el Whitecaps. Además que le ganaron al Inter Miami en condición de locales en el cotejo de ida 2-0. Y por este buen presente que atraviesa el buen futbolista de la selección de Ecuador, me parece que el futuro de Vite va a estar en el fútbol del viejo continente para la temporada 25-26, más en concreto en el equipo de la Roma,
ya que por ahí se comenta que el equipo de la Loba lo quiere como nuevo refuerzo. Ahí te dejo este dato. Pero bueno, revisemos cómo está la tabla de ubicaciones Conferencia Este MLS. En primer lugar está Cincinnati, que tiene 22 puntos. Segundo, Columbus Crew con 21 unidades. Tercero está Filadelfia con 19 puntos. Cuarto, Charlotte con 19. Y quinto, Inter Miami con 18 unidades. Y pasemos a la Conferencia Oeste. En primera ubicación está el equipo de Vite, el Whitecaps, con 23 puntos. Le sigue Timbers con 18 unidades. En tercera ubicación está Austin con 16 puntos. Cuarto, Minnesota con 16. Y quinto, Colorado con 16 unidades. Y de una pasemos al fútbol de Argentina. Tenemos otro gol ecuatoriano. Esta vez lo marcó el exfutbolista de Emelec, Ayrton Preciado, que marcó su tanto. Además que fue el gol de la ganancia de su equipo Aldo Civi en condición de locales. Ante el equipo de Banfield, ante el equipo del Quito Díaz. Ayrton Preciado marcó su gol al minuto 67. Pero también te cuento que en la jugada previa del gol fue una falla garrafal del Quito Díaz, que la pierde en medio campo, para que así termine en el gol del futbolista ecuatoriano. Y hablando del fútbol de Argentina, también se jugó el clásico. Le ganó River en condición de local en el más monumental. Le ganó River 2-1 al equipo Ceneice. Además que aquí marcó un golazo Mastantuono, el joven futbolista de 17 años. Pero bueno, vamos a la tabla de ubicaciones Campeonato Argentino. En primer lugar está Boca Junior con 32 puntos. Segundo, Argentinos Junior con 30 puntos. Tercero, el equipo de Hernán Galíndez, Huracán, con 27 unidades. Cuarto, Tigre con 25 y quinto, Racing con 22 puntos. Y de una, mi loco, viajemos al fútbol brasileño. Brasileirao Serie A. Revisamos cómo le fue al equipo del Goad de Ner Valencia. Te contamos que el Internacional de Porto Alegre le ganó en condición de local 3-1 al equipo de Juventude. Para este cotejo, el buen atacante de la selección de Ecuador arrancó como titular y fue cambiando en la segunda mitad. Y también te cuento que Alan Franco volvió con el equipo del Atlético Mineiro en el empate en condición de visitante de su conjunto 2-2 ante el equipo Mirassol. Igualmente, Alan Franco ingresó como inicialista desde el 11 titular y fue cambiada en la segunda etapa en los segundos 45 minutos. En cambio, uno que no estuvo presente fue Robert Arboleda, el buen defensa ecuatoriano, que no estuvo presente con su conjunto en condición de visitante en el empate del Sao Paulo 1-1 ante el equipo de Ceará. ¿Y qué pasó con Gonzalito Plata y su Flamengo con el Mengao? Le goleó en condición de local 4-0 al equipo de Félix Torres, el Corinthians. Flamengo 4, Corinthians 0. Para este encuentro solamente jugó Gonzalo Plata, ingresando desde la banca de suplentes. Y mientras tanto, Félix Torres vio la derrota de su equipo solamente desde la banca de suplentes. No sumó minutos. En cambio, te cuento que uno que sí sumó minutos fue José Andrés Hurtado. El exfutbolista de Independiente del Valle estuvo presente con el equipo bragantino en la buena ganancia en condición de visitante 2-1 ante el equipo del Santos de Neymar. Como te cuento, mi pana, el buen lateral ecuatoriano estuvo presente desde el 11 inicialista y fue cambiado en la segunda etapa. Lo bueno de todo esto es que Hurtado viene jugando como titular hace rato, ya se ganó ese puesto en el elenco de Bragantino. Pero bueno, vamos a la tabla de ubicaciones Brasileirao Serie A. En primera ubicación está el Flamengo con 14 puntos. Después está con 13 puntos Palmeiras y Bragantino. Con 10 puntos está Cruzeiro y Fluminense. Con 9 puntos Internacional de Porto Alegre y Bahía. Con 8 puntos Botafogo, Ceará y Sao Paulo. Y con 7 puntos Vasco da Gama y Corinthians del Timao. Y pilas, mi gente, que esta semana tenemos buen fútbol. Hay la Libertadores y también la Champions y también la Copa Sudamericana. El día miércoles 5 de la tarde se enfrenta en condición de visitante Liga de Quito ante el Táchira. Esto lógicamente por la Copa Libertadores. Y el día jueves 8 de mayo River se cruza en condición de visitante ante Barcelona. Partidazo, mi loco. Barcelona recibe a River en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Y el mismo día a las 9 de la noche Independiente del Valle visita la casa de la U de Perú, el equipo de Jorge Fossati, a las 9 de la noche. Y también tenemos cotejos de Copa Sudamericana donde les va muy bien a los clubes ecuatorianos. El día miércoles 7 de mayo la Católica a las 5 de la tarde visita al equipo de Uruguay a Cerro Largo. Y este día miércoles a las 7:30 de la noche el equipo del Musurruna recibe en condición de local al equipo brasileño al Cruzeiro. El equipo del Ponchito que está imparable en la Copa Sudamericana. Además, por acá te dejo una reacción del Dr. Chango, que fue contundente con su comentario manifestando que las victorias del Musurruna en Copa Sudamericana son dedicadas a la prensa que habla mal del elenco del Ponchito. Pero mejor no te cuento más y vamos con esta reacción. Aunque hay muchos criticones, aquí hay muchos criticones, aquí hay muchos envidiosos, aquí hasta las autoridades me envidian porque no conocen la realidad del impacto social. Pero el impacto social de esto, de incluir a los indígenas en el fútbol profesional, no ha sido tarea fácil, ha sido tarea bastante complicada. Hay ratos que me dan ganas de dejarla, hay ratos de decirle yo te vendo Musurruna, me das 4 o 5 millones, digo no necesito, yo no hago por plata.
Y ahora sí, Miney, pasemos al fútbol de la Liga Pro, campeonato local. Revisemos marcadores de la fecha 10 de 30. El Nacional le ganó en condición de local 3-2 al elenco cetáceo. Que por cierto, el conjunto del Delfín tiene nuevo técnico, se trata del Pato Urrutia, el exfutbolista del conjunto albo. Pero bueno, sigamos revisando más cotejos. El Cuenquita le ganó en condición de visita 1-0 al Vino Tinto. El equipo de Pablo Vitamina Sánchez, el rey de copas, empató en condición de visita 1-1 ante el Manta. Y el Barcelona le ganó sufriendo al conjunto Guaitambo el Macará 1-0 en condición de visitante. Y pasemos al día domingo, el elenco del Aucas le ganó al equipo del Ponchito 2-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Independiente del Valle le ganó en condición de visita 2-1 a Lorense. Y el técnico logró una buena victoria en condición de visitante en el estadio Capuel. Le ganó 1-0 al club Sport Emelec de Jorge Célico. Pasemos con la tabla de ubicaciones Liga Pro 2025. En primera ubicación está Independiente con 21 puntos, al igual que Barcelona. Después está Vinotinto con 18. Le sigue la Católica con 15 puntos. Quinto, Liga de Quito con 15 puntos. Y en sexta ubicación está Libertad con 15 puntos, con un cotejo menos. Y pasemos al pelotón de la Copa Sudamericana. En el puesto 7 está el Aucas con 15 puntos. En el puesto 8 está el Deportivo Cuenca con 13 puntos, al igual que Lorense. En décima ubicación está el Musurruna con 12 puntos. Onceavo Macará con 10 puntos. Y doceavo Manta con 10 unidades. Y pasemos al pelotón del hexagonal del descenso. En el puesto 13 está Emelec con 10 puntos. En el puesto 14 Técnico con 9 unidades. En el puesto 15 Nacional con 8. Y último el Delfín con 7 puntos. Y pasemos con la mejor info de los equipos de la Liga Pro. Vamos con Barcelona. Te contamos que su técnico segundo Alejandro Castillo se subió a un bus a predicar la palabra del Señor. Así de la nada solamente se subió y pues comenzó a hablar de Cristo. Por acá te dejo esta reacción. Comentarle un poco el testimonio de lo que ha hecho Dios. Para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes, poderles explicar un poquito de cómo hemos conocido al Señor cada vez mucho más. Lo que venimos a darle unas palabras a ustedes, también hemos tenido dificultades como las tienen muchos de ustedes, como las han tenido ustedes y las siguen teniendo y las seguimos teniendo nosotros, pero vivimos en Cristo, ¿no? Él es el que nos puede ayudar a crecer, a mejorar. Y hablando de reacciones, también tenemos el comentario de Jorge Célico, el técnico de Emelec, que fue bastante autocrítico, comentando que su equipo jugó muy mal en el primer tiempo. Esto fue lo que dijo, revisemos. Fue un mal primer tiempo. Y también tenemos buenas noticias con el conjunto albo. Te contamos que ya salió la sanción oficial de la Conmebol por el tema del dopaje de Oscar Zambrano. Y te cuento que el buen mediocampista ecuatoriano vuelve a las canchas el día 3 de noviembre de 2025, más o menos en unos 6 a 7 meses. Ojalá que vuelva con todo su nivel. Y ahora sí pasemos al fútbol del viejo continente. Aterricemos en la primera liga de Portugal, que le pasó el elenco de John Mercado. Uno que es de los futbolistas fijos se convoca al técnico Sebastián Becasese. Te contamos que su equipo en condición de visita no pudo ante el Benfica, y aquel equipo local le goleó 6-0 al equipo ABS de John Mercado. En este cotejo el futbolista ecuatoriano jugó los 90 minutos. Lo malo es que en la tabla de posiciones el equipo de John Mercado y el ABS está en el puesto 16 con 24 puntos. Está jugando hasta el momento la eliminatoria del descenso. Y pasemos a la Liga de República Checa con Angelotti Preciado, que volvió después de su lesión. Estuvo presente con su equipo el Sparta Praga. Lastimosamente esta vez su conjunto perdió en condición de visitante ante el Victoria Pilsen. El elenco local le ganó 2-0. Angelotti Preciado ingresó al cambio en la segunda mitad. Pero bueno, ya conocemos que Angelo Preciado volvió a las canchas. Esperemos que siga sumando ritmo de competencia para que lógicamente llegue muy bien a la convocatoria a la selección de Ecuador para esta fecha doble del mes de junio, cuando la selección latriz se cruza en condición de local ante Brasil y después ante la selección de Perú. Pero bueno, mi loco, vamos con la tabla de posiciones de la Liga de República Checa, ronda de campeonato. En cuarta ubicación está el equipo de Preciado, el Sparta Praga, con 62 puntos. Y aquí me parece que el campeonato ya se lo va a llevar el Slavia Praga, que tiene 81 unidades. La diferencia es abismal. Y pasemos a la Superliga de Turquía. Tenemos un gol ecuatoriano, mi loco, esta semana fue de los ecuatorianos en el fútbol del extranjero. Tenemos un gol de Checha Arroyo, del exfutbolista de Independiente del Valle, que marcó su tanto al minuto 78 en la buena goleada de su conjunto, el Besiktas. Le goleó 5-1 al equipo Atayaspor. Y mucho mejor que marcó un gol en este cotejo Checha Arroyo para su confianza, porque hace rato el técnico lo tenía borrado en la banca de suplentes. No venía jugando para nada. Así que esperemos que Kenny Arroyo siga aprovechando estas pequeñísimas oportunidades. Cuando su técnico le dé chance de jugar algunos minutitos, esperemos que le siga yendo bien. Pero bueno, pasemos a la tabla de posiciones Liga de Turquía. En el puesto cuarto está el equipo de Arroyo, el Besiktas, con 52 puntos. Y de una mariluna pasemos al fútbol de la Liga de Bélgica, Belgian Pro League. Te cuento, mi pana, que tuvimos duelo de ecuatorianos en el fútbol de Bélgica.
ya que el elenco de la Rola, el Unión San Gilois en condición de local empató a ceros ante el equipo del Brujas, el Brujas donde juega Joel Ordóñez. Pero también te cuento que para este cotejo solamente jugó Ordóñez, el buen defensa de la selección de Ecuador, y mientras tanto la Rola solamente vio el empate de su conjunto, desde la banca de suplentes no sumó minutos. En cambio, uno que nuevamente volvió a sumar minutos fue Jaimar Medina, el exfutbolista de Independiente del Valle. Ingresó desde la banca de suplentes para su equipo, el Careseguén. Estuvo presente en la derrota en condición de local de su conjunto, un tanto a cero ante el Amber de Anthony Valencia, que todavía continúa lesionado. Y finalmente el equipo de Nilson Angulo, el Anderlecht, le ganó en condición de visitante, logró una buena victoria, le ganó un tanto a cero al Gen. En este cotejo el exfutbolista de Liga de Quito ingresó al cambio en la segunda parte. Y pasemos a la tabla de ubicaciones de la ronda de campeonato Belgian Pro League. En primer lugar está el Unión San Gilois, que tiene 44 puntos, le sigue el Brujas con 43 unidades. En tercera ubicación está el Gen con 41, cuarto Anderlecht con 33, quinto Amber con 28 y sexto Gen con 26 unidades. Y viajemos al fútbol de Italia. ¿Qué le pasó al elenco de John Joe al Venecia? Que te cuento que marcó un gol ante el Milan, sin embargo se lo invalidaron por offside. Además que para colmo su equipo en condición de local no pudo ante el elenco rossoneri, ya que el Milan le ganó 2-0. Lo bueno es que John Joe ingresó como titular y jugó todo el tiempo, disputó este juego los 90 minutos. Lo malo es que su equipo en la tabla de ubicaciones no pudo sumar puntos, sigue en el puesto 18 con 25 puntos, está en la zona del descenso. Rápido viajemos al fútbol de Francia, casi ya no hay mucho que contarte mi pana. Conocemos que el PSG de Pacho es campeón de la Liga 1, mañana juega las semifinales de la Champions ante el Arsenal en condición de visitante. Sin embargo, este fin de semana el Niza le rompió el récord que tenía de invicto, ya que le ganó de visita 3-1 al elenco del Paris Saint-Germain. Pero como te cuento, ya este cotejo casi queda solamente para la estadística. En cambio, el cotejo del día de mañana ante el Arsenal es por semifinales de la Champions League, ante el equipo que le eliminó al Real Madrid. Así que lógicamente es un partidazo súper que importante para el buen equipo de Pacho, el Paris Saint-Germain. ¿Y qué te parece si viajamos al fútbol de Alemania? Revisemos cómo está la Bundesliga. Y en las últimas fechas te contamos que esta vez el equipo de Piero en condición de local, el Leverkusen, le ganó 2-0 al Augsburgo. Para este juego Piero Hincapié ingresó desde la banca de suplentes en el segundo tiempo. Y con esta victoria el equipo de Piero le pone un chance de presión al Bayern Múnich, que está primero en la tabla de ubicaciones, que quiere ser campeón de la Bundesliga, está primero con 75 puntos. Le sigue Leverkusen con 67 unidades, tercero está Frankfurt con 55 unidades, cuarto Friburgo con 51, quinto Leipzig con 49 y sexto el Borussia Dortmund con 48 puntos. Y mucha atención mi gente, que tenemos una bomba de noticia, ya que según lo que publicó Fabrizio Romano, el periodista experto en fichajes, comentó que el conjunto de la Casa Blanca está en busca de un lateral por izquierda y posiblemente, quién sabe, que Xabi Alonso llegue al conjunto del Real Madrid y lo lleve a Piero Martín Hincapié a ser nuevo refuerzo de la Casa Blanca. Ahí te dejo este buen dato. Y pasemos al fútbol de la Premier League, liga inglesa. ¿Qué le pasó al elenco de la Gaviota, el de Pervis? Te contamos que con el futbolista de la selección de Ecuador en cancha jugando los 90 minutos, su equipo le ganó en condición de local 3-2 al elenco del West Ham. Y el equipo de Moy quiere estar en la siguiente edición de la Liga de Campeones de la UEFA Champions League, la 25-26, ya que le ganó en condición de local un tanto a cero al equipo del Everton. Obviamente para este juego Moy ingresó como siempre como titular y disputó un gran cotejo. Y con eso el buen mediocampista de la selección de Ecuador va finalizando una campaña muy buena en el elenco del Chelsea, lógicamente más en lo individual, ya que prácticamente fue el motorcito de ese mediocampo del conjunto de Stamford Bridge. Fue el futbolista más regular de toda la temporada, ya que en cada cotejo, en cada compromiso, su calificación fue de 7 para arriba, nunca bajó de ese puntaje. Y pasemos a ver cómo está la tabla de ubicaciones de la Premier, con el Liverpool ya campeón de la Premier 24-25, está puntero con 82 puntos, le sigue el Arsenal con 67 unidades, en tercera ubicación está el Newcastle con 62 puntos, cuarto el City con 61, quinto el Chelsea con 60, sexto el Nottingham Forest con 60 puntos. Pero ojito que el Forest tiene un cotejo menos, así que la definición para ver quién va a la siguiente edición de UEFA Champions League va a estar hasta el último electrizante. Lo que sí te puedo contar es que el Chelsea ya no tiene margen de error. Por ahí si empata un cotejo pierde, lastimosamente se queda sin Champion de la 25-26 y puede estar yendo nuevamente a la Liga de Conferencia, que lógicamente no queremos eso. Y tenemos de elogios a miles para el niño Moy Caicedo. Te contamos que su ex compa de equipo, Alexis McAllister, lo puso en primer lugar al buen futbolista de la selección de Ecuador como uno de los mejores volantes que militan en el fútbol de la Premier. Lo puso primero a Moy Caicedo, segundo Declan Rice y tercero el futbolista español Rodri.
Y antes de pasar con información de la selección de Ecuador, que está picante, está picantísima, vamos con la Championship. Tenemos doblete ecuatoriano, más goles de ecuatorianos. Esta vez marcó su doblete Jeremy Sarmiento con el Barnet en la buena ganancia en condición de visitante y goleada 5-0 ante el elenco Queen Park Rangers. El buen volante ofensivo marcó sus goles, sus tantos al minuto 62 y al minuto 90+2. Y ahora sí pasemos con la buena info de la selección de Ecuador. Tenemos comentarios, reacciones de Esteban Paz. Le preguntaron si quiere ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el siguiente proceso. Esto fue lo que dijo, escuchemos su reacción. El que piense que yo voy a ser títere, que no va a ser títere. Porque no va a ser títere. Que sea mi visión y mi objetivo de vida ser presidente de la Federación, no lo es. Hemos conversado con muchos presidentes de asociaciones, con muchos presidentes de clubes, preocupados de la situación como está actualmente. Hay inconformidad. Hay inconformidad, y muy fuerte. Okay. Y uno de los comentarios fue fuerte de que yo acepte esta institución. Y mi comentario al respecto fue, hoy no es momento de decidir quién. No es momento de decidir quién pasa al frente y sienta cabeza de este proyecto, un nuevo proyecto. Creo que es el momento de trabajar en qué estructuras, en qué formatos queremos implementar para el futuro, qué queremos apoyar, cómo queremos apoyar. Y también te cuento que la Conmebol le preguntó al técnico de Barcelona, segundo Alejandro Castillo, si algún día quiere ser técnico de la tricolor. Y esto fue lo que dijo, vamos con la reacción. Y siempre anhela todo entrenador dirigir a su selección, ¿no? Eso es un anhelo, es una posibilidad, pero como lo manifesté también anterior, ahora el enfoque es poder hacer una carrera buena como entrenador, poder seguir ascendiendo en este club, poder ganar cosas con este club, y eso te lleva a que tengas posibilidades de poder estar en la selección, ¿no? Porque si no haces las cosas correctas o bien en un club como este, que para mí tiene el mismo sentir de lo que es la selección, ¿no? De la misma exigencia, no puede estar en la selección. Entonces espero poder cumplir con la expectativa primeramente aquí en Barcelona y que pues Dios permita más adelante poder tener esa linda posibilidad de poder dirigir la selección. Y ahora sí pasemos con la polémica del día, mi loco. Nuevamente se abrió el tema Darwin Guagua y sobre si hay un posible negociado con la selección de Ecuador. Ya que te comento, para hacerte más rápido el cuento, 2 diarios sacaron una publicación en donde supuestamente hay una entrevista con un periodista y un futbolista, me parece que es, donde le preguntan si existe un negocio entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y un equipo en particular, para lógicamente vender futbolistas a través de la selección como vitrina. Y ante esto, lógicamente, la prensa reaccionó de diferentes formas. Tengo reacciones de la prensa costeña y de la prensa de aquí de Quito. Pero ¿qué te parece si primeramente escuchamos este audio? En donde, como te dije, el periodista le pregunta a un supuesto futbolista si existe algún pago de por medio por hacerlos debutar en la selección a jóvenes futbolistas. Así que mejor no te cuento más y vamos con este pequeño audio. ¿Se ha escuchado de pagos de que han hecho jugadores juveniles para poder debutar con la mayor? Sí. No solamente es una problemática del debut, sino que ha sucedido mucho de que necesitan minutos en selección para poder ser vendidos. Y uno solamente a veces se termina siendo como una vez vendidos y nunca más. Por eso la pregunta de si habría estos cobros dentro de selección. Pero si lo conoces, ¿de qué sucedería esto de aquí? Claro, como vuelvo y te repito, la gente habla entre ellos, pero no salen a decirlo. Por el miedo que no sean convocados, por el miedo que sean sacados del club. Y ahora sí pasemos con la reacción de la prensa de la costa, que lógicamente ellos apoyaron este tema diciendo que hay que investigar y ya es ya todo este tipo de cosas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la supuesta negociación de futbolistas a través de la selección de Ecuador. Así que mejor no te cuento más y vamos con esta reacción. El problema de fondo es que se está manejando mal eso y se lo está manejando mañosamente. Y eso es lo que se trata de decir, porque es en beneficio de X. Ahora que se pruebe todo. Lo que estoy exigiendo es que los clubes se reúnan, pues, y las asociaciones para tratar el tema con la profundidad y la delicadeza que exige este tema tan importante. Están reclamando por qué no les toca un pedazo del pastel. Sí, pues. Que hay ciertos clubes que tienen en ese momento un grupo tan bueno de jugadores que la mayoría son candidatos a estar en la selección. Ha pasado con Nacional, aquí ha pasado con Barcelona. Están lejanos los tiempos que Barcelona y Melé ponían, uno ponía la mitad y otro ponía la otra mitad y por ahí salía alguien de otro lado. Ya pasó ese tiempo. Yo sí creo en la honradez que debe haber en esta clase. Pues el problema es que estamos acusando que no hay intereses. Ahí mismo hay un buen segmento que habla del interés en Europa y que prácticamente se huele a estafa. Huele a estafa porque dicen que Brasil lo comenzó. Hay un rectangulito que dice que Brasil comenzó con la moda y que ponía exprofeso jugadores para venderlos y cuando iban no pasaba nada con ellos porque habían estado en la selección brasileña. Igual está haciendo Ecuador, o sea, aparecen y si hay historias de jugadores que nos ha ido bien. Por suerte nosotros tenemos los ejemplos positivos de Caicedo, Pacho, Hincapié, les ha ido recontra bien. Pero también hemos tenido los cabezas, hemos tenido algunos que no ha pasado nada. Y algo que también dijo la prensa de Guayaquil fue lo siguiente, y también estoy muy de acuerdo con este comentario, es que Sebastián Becasese y la Federación Ecuatoriana de Fútbol tienen que decir quiénes son los convocados oficiales y quiénes son los de sparring,
porque después tú los ves a los sparring estando ahí en la banca de suplentes, ocupando el lugar de un convocado oficial, y eso también molesta y mucho, pero mejor no te cuento más y vamos con esta reacción. Es que también en todo esto que huele mal porque las denuncias y todo, y sobre todo esto tan formal de un medio de comunicación escrito, porque lo nuestro era todo suposición. Nos imaginamos que fuerte, claro, eso sí que estaba cogiendo forma, porque ya habían demasiadas coincidencias. Pero el problema está en que ya no se respeta ni siquiera qué nivel tiene un sparring. Ese es el problema. Pero si el problema de fondo es eso, ¿tú qué crees que un sparring tiene que dejar a un convocado en la lista oficial? Entonces ahí viene la extrañeza. ¿Y qué tanta fuerza tiene un chico que no juega ni el campeonato? Y ahí está, no lo usan. ¿Por qué no lo usan y la selección lo usó? Ese es el problema de fondo, que incrementan las dudas. Pero lo que dice Marcos Pesos, yo no tengo problema que los sparring sean 5 independientes, uno de liga. Es probable que esté bien hecho eso. El problema es que el sparring juegue, porque todas las selecciones tienen sparring, pero no están en la lista convocada. Y ojito que según la publicación de estos diarios, comentó que este tema puede estar inclusive llegando al TAS para hacer investigaciones de que supuestamente la selección está involucrada en negocios irregulares con algún conjunto o con algunos equipos, lógicamente para vender a sus jóvenes futbolistas al fútbol de Europa, porque según la publicación dice que cuando juegan en la selección son más apetitosos para venderlos en el fútbol del viejo continente, en el fútbol de Europa, ya que si llegan a la selección de mayores la venta es mucho más fácil. Pero también tenemos reacciones del presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or. Esto fue lo que nos comentaba, revisemos su reacción, vamos ahí. Amerita que usted consiga el número del presidente de la federación y le pregunte a él directamente esas cosas. A mí, hábleme de la Liga Pro o de cualquier otra cosa, pero de eso puntual, de una investigación periodística de un medio serio, amerita que ustedes hagan las preguntas correspondientes a quien se debe. Y como te conté, también tenemos la buena reacción de la prensa quiteña. Ellos en cambio comentaron que hay que hacer una buena investigación sobre estos audios, que pueden ser verídicos o pueden ser falsos, pero mejor no te cuento más, mi pana, y vamos con esta reacción de la prensa de Quito. Responden cosas incluso hasta medio conveniencia. Entonces, yo sí quisiera tener un poco más de claridad sobre esos audios. Por ejemplo, nosotros como periodistas no podemos dar una opinión de una fuente que no sabemos. Y ese es mi punto de vista. Yo no puedo profundizar ese tema. Hoy como periodista yo le voy a decir, yo no puedo profundizar ese tema. Porque a mí esos audios la verdad no me dicen nada para decir que ahí está la fuente, ahí está el argumento. Yo no puedo decirlo. Podría ser algo manipulado. O sea, es decir, difícil dar un criterio. Y para finalizar la buena información del fútbol ecuatoriano, vamos con reacciones de elogio de Chilaver hacia el güero Alex Darío Aguinaga, comentando que fue el mejor futbolista de aquí de Ecuador, el mejor 10 que tuvo la selección ecuatoriana de fútbol. Pero mejor no te cuento más y vamos con esta reacción. Ecuador y Paraguay obviamente eran complicados. Antes de los partidos nos encontramos en el túnel y siempre le bromeaban, por favor hoy nos vas a sacar de todos lados. Los tiros libres tíralo afuera. Ya no existen jugadores con la talla de él, es muy difícil encontrarlo porque era un hombre que manejaba todo el equipo y si él funcionaba bien, obviamente Ecuador te hacía sufrir. Entonces yo le decía a mis compañeros, por favor, no le dejen, respírale la nuca a Alex, no dejen que patee ningún tiro libre o un remate fuera del área, porque en Quito, obviamente con la altura, el balón viene mucho más rápido. Entonces, siempre me ha hecho sufrir bastante. Y que acá en Ecuador, siempre Ecuador ganaba, y también en Paraguay nos tocaba ganar a nosotros. Y así, mi gente, cerramos con broche de oro la buena información del día de hoy. Ya sabes, antes de que te vayas tienes que suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comparte el buen video. Nos estamos viendo en una próxima edición con más reacciones, con más noticias del buen fútbol ecuatoriano. Éxitos, buenas vibras y nos vemos.